En Mateo 19 encontramos la ocasión en la que los fariseos le preguntaron a Jesús sobre el divorcio, si era lícito divorciarse de una mujer por cualquier razón. Y la respuesta de Jesús fue interesante. ¿No han leído que el que los creó en el principio los hizo hombre y mujer? Y dijo, por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Y así con esta respuesta el Señor Jesús nos enseñó un principio importante del estudio bíblico: estudiar los planes originales de Dios en la creación. Y es que en el Génesis encontramos el diseño original de Dios, todo como Él quería que funcionara. Esta parte de la Biblia nos ayuda a entender y a interpretar otros pasajes de la Biblia. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny, recibe un saludo cordial. Hoy tenemos la lección, el Génesis, lo voy a mirar otra vez, la creación, el Génesis como pilar. Me encanta. Y esto de pilar me parece buenísimo, porque el libro de Génesis tiene los fundamentos, tiene las columnas que sostienen nuestra doctrina. Así que estoy ansioso ya por empezar, Rafael. No me aguanten los caballos, suéltalos ya. Okay. Ahora pues. Gracias, Señor, por el privilegio de hablar contigo. Ayúdanos a entender de la Biblia al leer. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a comenzar entrando de lleno a leer en el libro de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía. Había tinieblas sobre la faz del océano, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios vio que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Dios llamó la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana del primer día. Johnny, no se pueden exagerar la importancia de estos primeros versículos y estos primeros capítulos de la Biblia. Aquí encontramos el fundamento, aquí encontramos la explicación, el contexto, el formato de todo el mensaje de la Escritura. Es importante que nosotros conozcamos bien cómo comenzó todo para poder entender entonces todo lo que viene después. Rafael, y aquí tenemos un detalle importantísimo, porque hay muchísimas teorías con respecto al inicio de nuestro planeta. Por supuesto, nosotros estamos totalmente en contra de las teorías evolucionistas, pero además de las teorías evolucionistas que están basadas en la geología y la lectura de la columna geológica y los diferentes estratos de esta, tenemos también la teoría de la creación de Dios a través de evolución, que técnicamente se llama la evolución teísta. Entonces, en el detalle que quiero entrar ahora es la teoría lapsaria, que está aparte del diálogo entre la evolución y la creación, es parte de la historia de la creación. Pero la teoría lapsaria nos dice que entre los versos 1 y 2 de Génesis y los versos 3 hasta el final hay un lapso de tiempo indefinido. Y esto quiere decir que lo primero... Bueno, que te iba a preguntar que cuál es el significado de eso. Esto quiere decir
que cuando leemos en Génesis 1, 1 y 2, Dios creó lo que dice allí, los cielos y la tierra, pero estaban en un desorden y estaban vacíos. Y estaban allí todos los elementos, toda la tabla completa de elementos, todos los minerales, y estaba el agua sobre la superficie de la tierra y el Espíritu de Dios se estaba moviendo sobre la superficie de la tierra. Y entonces hay un lapso de tiempo indefinido antes del versículo 3, que es cuando empieza la semana de la creación. Entonces, esta posibilidad teológica nos dice que la columna geológica puede tener los billones de años que dicen que tiene, basado en la geología de los minerales que fueron creados en el momento de Génesis 1, 1 y 2, a diferencia de los seres vivientes que fueron creados al comenzar la semana de creación. ¿Lo dije suficientemente explicativo o estoy torcido como un nudo? Johnny, yo creo que quedó bien y es un tema interesante para seguir leyendo y estudiando de eso, pero tenemos que avanzar. Teoría lapsaria. Ok, vamos a seguir a la siguiente pantalla. Dios es el creador. Lo comenzó todo. El verso 1 dice, Dios creó los cielos y la tierra, el resumen de todo. El verso 3 dice, entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El primer tema que vamos a tomar como fundamento para el resto de la Biblia que nos da Génesis es que Dios es creador. Nosotros no venimos de una gran explosión cósmica. Nosotros no venimos de una evolución que tomó millones de años. La Biblia dice que Dios es el creador y por lo tanto, eso quiere decir que Dios tiene, número uno, la sabiduría de poder, de la sabiduría que nosotros no tenemos, y Él nos da la explicación del significado de la existencia del ser humano, de la existencia del mundo, el propósito por el cual nosotros fuimos formados y el viaje que nosotros estamos realizando en esta vida, no solamente nosotros, sino la humanidad completa. Amén. Y todo ese inicio incluyó el desorden, porque el verso 2 nos dice clarito que había una oscuridad terrible, que había una profundidad y un caos y un abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de todo esto. Y entonces viene el verso 3, cuando empiezan los 7 días de creación. Así que, aunque no fue por evolución que Dios creó, sí nos deja claro que hay un proceso de creación y que este proceso viene por etapas. Y la primera etapa fue lo que ocurre en los versos 1 y 2. Ok, ahora vamos a avanzar a la siguiente pantalla en el libro de Juan. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Ella era en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de ella y sin ella no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. Y en Salmo 33 dice, tema al Señor toda la tierra, témanle todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Esta creación divina que viene de la nada no depende de explosiones ni depende de la naturaleza. Más bien la naturaleza depende de Dios. Y Johnny, en los últimos 25, tal vez 30 años, o quién sabe, tal vez más, ha entrado en la Iglesia Adventista, han habido algunos teólogos que han simpatizado un poco con la evolución teísta, pero esta evolución teísta, el problema que tiene la evolución teísta es que cuando nosotros leemos la tarde y la mañana de los días de la creación, en realidad no significa la tarde y la mañana. La evolución teísta necesariamente o necesita que la tarde y la mañana sean unos periodos grandísimos, larguísimos de tiempo. Y realmente no hay justificación para eso en la Biblia. Vamos a leer cómo lo pone Éxodo capítulo 20. Acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será sábado para el Señor tu Dios.
No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu animal, ni el forastero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó en el 7º día. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo santificó. Es un misterio la creación de Dios y cómo en 6 días creó todo y el 7º día lo creó para que nosotros reposáramos. No podemos explicar. Los que necesiten explicaciones científicas, pues mejor detengan su fe y pónganla en otra cosa. Porque la Biblia no se explica. La Biblia, Dios no se explica a sí mismo. Y bueno, Johnny, entonces ese es un fundamento de que Dios es el creador. En la Iglesia Adventista creemos en los días literales de 24 horas. Pero entonces este pasaje que leímos de Éxodo 20 sirve como transición al siguiente fundamento, que es precisamente el día de descanso. Vamos a leerlo. Okay, un detalle, Rafael. Sigue. Yo no creo en días literales de 24 horas. Yo creo en días literales de tarde y mañana. Okay. Esa idea de 24 horas es una pseudo idea científica. A mí me interesa quedarme con el lenguaje bíblico. Tanto los evolucionistas que exigen ciencia como los adventistas que quieren meter la ciencia a la Biblia, yo los considero a los dos igualmente errados. Quédense con el tema como lo presenta la Biblia. Y perdona. Bueno, pero yo lo puse así de mis propias palabras de 24 horas como para decir es tarde y mañana, no son siglos y siglos y siglos. Pero ahora sí vamos a ir a Génesis 2. Así fueron terminados los cielos y la tierra y todos sus ocupantes. El 7º día Dios había terminado la obra que hizo y reposó en el 7º día de toda la obra que había hecho. Por eso Dios bendijo y santificó el 7º día, porque en él reposó de toda su obra y de la creación que Dios había hecho. Amén. Este tema del reposo sabático es un tema de gran importancia, Johnny, porque como encontramos esta versión aquí, o esta narrativa aquí, viene justo, el reposo sabático viene justo después de los 6 días de la creación. No es porque Dios estaba cansado de hablar y que todo viniera en existencia. No es porque Dios estaba cansado físicamente, si se pudiera decir eso de Dios, sino porque Dios quiso instituir un día de reposo con un propósito muy especial. Y pudiéramos resumir que el propósito del día de reposo era tener comunión con el ser humano y que sirviera como memorial, como un testimonio a que Él es el creador. Así que este fundamento es de gran importancia y que nos ayuda a entender la teología del sábado en los siguientes capítulos y llegar hasta el final de la Biblia, entendiendo que no es un día judío, no es un día que Dios inventó allá en el Sinaí, sino que viene desde la misma creación para toda la humanidad. Ahora, como se nos está acabando el tiempo, tenemos que avanzar al siguiente pasaje que va a ser en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves de los cielos, el ganado y en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, y tengan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Este fundamento es que Dios nos creó a su imagen para tener comunión con Él. Amén. La creación de Dios, Rafael, de hombre y mujer,
ambos a la imagen del Altísimo, nos hablan tanto de los seres humanos como nos habla acerca de Dios. Porque los hombres y las mujeres, siendo imagen de Dios, podemos aprender mucho acerca de su relación con respecto a la relación de Dios. Pero hemos hablado de contexto y hemos hablado de la necesidad de leer de un capítulo a otro y de un libro a otro. Hemos de leer de las palabras de nuestro Maestro, el Señor Jesús, porque no solamente hoy en día hay hombre y mujer, también hay algo más. Mateo 19, leyendo los versos del 8 al 12, y les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Es decir, por causa del pecado hubo cambios. Y leo el verso 10. Le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. El verso 11. Entonces él les dijo: no todos son capaces de comprender. Rafael, no todos vamos a entender esto que voy a leer. Y así lo dijo Jesús. Esta doctrina, sino aquellos a quienes ha sido dada. Algunos fue dado, otros no van a entenderlo. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que se hicieron eunucos a sí mismos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de aceptar esto, que lo acepte. Pero el que no puede, pues, hay también hombre, mujer y hay eunucos. Bueno, Johnny, Dios creó al ser humano. Este es el fundamento que estamos leyendo en Génesis, que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza y los creó en dos versiones, hombre y mujer. La comunión que Dios quería tener con el ser humano y todos los planes que Dios tenía fueron descarrilados debido a la desobediencia del ser humano. Dios no quería que el ser humano entrara en pecado. Dios no quería que el ser humano conociera la enfermedad, el envejecimiento, la muerte, el sufrimiento, todo tipo de dolor, decepciones, crímenes, pecado, corrupción, todas esas cosas malas. No, los planes de Dios, hoy en día tenemos la naturaleza de Dios o tenemos la imagen de Dios que ha sido manchada por el pecado. Pero no todo es perfección. Hoy en día, nosotros tenemos personas que, nosotros vemos que en la Biblia dice hombre y mujer, pero hoy en día tenemos personas que en los últimos años ha cobrado más auge el tema de la gente transgénero. Y yo no voy a... Ha cobrado más auge porque se ha aceptado, porque se ha declarado, sí. No porque no lo hubiera antes. No, claro. Ha cobrado más auge porque está en las noticias. Y el tema está, Johnny, que Dios creó hombre y mujer. Creó un hombre perfecto y una mujer perfecta. Hoy en día nacen personas con defectos. A mí se me está cayendo el pelo, necesito anteojos, tengo problemas escuchando, ya no corro bien como antes. Hay personas que nacen con una cantidad de defectos. Yo vi una persona en una ocasión, Johnny, que tenía los pies apuntando hacia atrás. Un niño que sus pies no salieron hacia adelante, sino hacia atrás. El sentimiento que yo tuve por ese muchacho fue de compasión y dolor, porque el pecado de la humanidad se manifestó en su cuerpo de esa forma. Y hoy en día las personas que no son perfectas, hombre y mujer, tenemos que tenerles compasión, Johnny. Si nosotros miramos a el Señor Jesús, el ejemplo que Él nos dio fue un ejemplo de amor, un ejemplo de compasión, un ejemplo de también recibir a cualquier persona sin importar su condición, a todo el que viene buscando salvación, recibirlo. Y esta posición que tú acabas de señalar es la más común y es muy conocida dentro de la iglesia, pero también la iglesia presenta que estas personas que nacen así son igualmente imagen de Dios, como todos los otros seres humanos somos imagen de Dios. Claro que sí. Claro. Hay personas que piensan que son imagen del pecado y entonces imaginan a Satanás mucho más grande que la posición que Dios le ha dado a Satanás. Los genes de Adán y Eva son los genes de todos los seres humanos. No hay genes de Satanás.
Y todo lo que ocurrió, sea para enfermedad o sea para cambio o sea como lo querramos llamar, es parte del diseño genético de Dios. Satanás no le puede añadir nada y no le puede quitar nada, a menos que veamos a Satanás como un co-creador que puede cambiar el diseño de Dios introduciendo su propio diseño. Son dos opciones filosóficas que hemos de escoger en cuál estamos. Yo estoy en la posición que todo lo que nace de vagina femenina es imagen y semejanza de Dios. Bueno, Johnny, así lo tenemos que aceptar. Todos nosotros somos hechos a la imagen de Dios. Tenemos los rastros del pecado en nosotros, pero Dios nos ama a todos nosotros y está salvándonos y enviando su Espíritu Santo a todos nosotros para hacernos partícipes de la naturaleza de Dios, para salvarnos. Ahora vamos a volver a Génesis 2 para ver otro fundamento. Dijo además el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Entonces el Señor Dios hizo que sobre el hombre cayera un sueño profundo, y mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces dijo el Señor: ahora esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque fue tomada del hombre. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Gloria sea el nombre del Señor por su creación. Todos los seres humanos hemos sido diseñados por Dios para vivir en compañía. Y esa compañía, como Dios la diseñó originalmente, antes de que hubiera todos los procesos que han pasado, era un hombre y una mujer, y eso es lo que Dios diseñó y soñó, y lo que Dios desea, que estemos en compañía. Pero hoy en día muchos viven solos, y como leímos en Mateo 19, hay eunucos, y hay eunucos de 3 clases, que nacen así, que hablamos de transgénero, que no había esas palabras en los tiempos bíblicos, ni había tampoco otras palabras que se usan hoy que no voy a mencionar ahora. Y todas esas palabras podríamos ponerlas bajo el género de eunuco y de 3 clases de eunuco, que Jesús dice que los que están casados, los que todavía tienen esa forma de Génesis 1, 1 y 2, de Génesis 1, de Génesis 2, los versos que leímos del matrimonio de Adán y Eva, han de vivir en matrimonio, y la única razón para separarse es el adulterio. Y por eso los que estaban en el tiempo de Jesús se escandalizaron y dijeron: es mejor no casarse. Yo llevo 43 años casado y le doy gracias a Dios. Amén, amén. Igualmente, hermano, yo llevo 38. Gracias al Señor. Ahora vamos a ir a otro... y nos faltó un tema, y es el tema en este fundamento que Dios diseñó las relaciones sexuales para existir dentro del contexto del matrimonio. Cualquier desviación de eso es una desviación que lleva a el dolor, lleva a la frustración, lleva a la decepción. Dios inventó el sexo para que el ser humano sea feliz, pero únicamente dentro del contexto del matrimonio. Y ahora sí, vamos a ir al siguiente fundamento que encontramos en Génesis capítulo 3. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió. Y también dio a su marido, que estaba con ella, y él comió. Y fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín en la brisa del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del jardín. Johnny, aquí encontramos ese aspecto que nos ayuda a entender la situación en la cual está el mundo hoy en día y la sociedad, que es la desobediencia a Dios. Dios creó a nuestros primeros padres con la habilidad y la capacidad de pensar y decidir por sí mismos. Y lamentablemente,
ejercieron esa capacidad de decisión en contra de la voluntad de Dios y así rompieron su santidad, acabaron con su santidad. Cuando dice allí que se dieron cuenta que estaban desnudos, era porque habían perdido la pureza y la santidad. Y luego dice que fueron a esconderse de Dios precisamente porque ahora entró en ellos lo que nunca habían tenido antes, que era temor de Dios. Se fueron a esconder del Señor. Y ahora vamos a ir a continuar leyendo en el capítulo 3 de Génesis para ver la respuesta de Dios, el otro gran fundamento que encontramos en Génesis, la respuesta de Dios al pecado humano. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente: porque hiciste esto, serás maldita entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. Cuán terrible, Rafael, las consecuencias del pecado. Pensamos, ¿sería mejor que Dios no le hubiera dado libre albedrío a los seres humanos? Imposible, seríamos todos animales, Johnny. Y además de eso, Rafael, hay un pedacito aquí bien importante que le quiero traer a colación a todos los que viven quejándose de la presencia del pecado y la realidad del pecado en este planeta y maldiciendo a Adán y Eva. Noticia, si Adán y Eva no hubieran pecado, ninguno de nosotros, ni Rafael ni yo, ni los que están viendo este programa existirían. Así que gracias a Adán y Eva, gracias por haber pecado. Porque si ustedes no pecan, no se junta Carlota con Joselín y todas las consecuencias que hubo y todas las violaciones que hubo y todas las cosas que hubo en mi genealogía, yo no llego a ser quien soy. No hubiera sido yo sin pecado, porque nosotros somos fisicalistas. Y es el esperma que se unió con el óvulo que se unió en el momento que se unieron. Solamente esa combinación. No existe un espíritu pululante que se hubiera metido en otra vida. No, esos son los dualistas. Bueno, Johnny, entonces este pasaje es fundamental para el entendimiento de toda la Escritura, en que aquí Dios introduce el mensaje de esperanza. Es cierto que el ser humano cayó, es cierto que Adán y Eva rompieron su relación con Dios y así introdujeron el pecado y la muerte en toda su descendencia. Nosotros somos víctimas de Adán y Eva. A pesar de lo que tú dices, somos víctimas del pecado de ellos. Pero yo no me veo como víctima. Cuando llegamos al versículo 15, encontramos eso que se conoce como el protoevangelio. Ahí está la promesa de Dios. Amén. De que Él aplastaría a la serpiente. Aunque la serpiente nos hiera a nosotros, en el último análisis, al final de todas las cosas, Dios se impone sobre la serpiente, nos da a nosotros la vida eterna y nosotros estaremos para siempre con el Señor. Amén. Rafael, ese pregunta. Es un gran fundamento sobre el cual basar nuestro entendimiento de la Escritura. ¿Tú piensas que tú hubieses existido si Adán y Eva no pecan? No, yo estoy de acuerdo contigo, Johnny, pero... Entonces no somos víctimas, somos bendecidos. Rafael, no es vacilando, es un nuevo marco. Si nosotros visualizamos todas las desgracias del pecado desde esa perspectiva, de una perspectiva de misericordia, que si eso no ocurre yo no existiría, entonces tendríamos más paciencia con nosotros mismos, más paciencia con el sistema, más paciencia con Dios, y viviríamos una vida más agradecida esperando la segunda venida de Jesús. Amén. Y bien, queridos hermanos, con ese pensamiento llegamos ya al final de este estudio. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.